vamos a comenzar nuestro día también de novenario dedicado al Señor de la Exaltación. Pues vamos a ir en la procesión, pues igual rezando algunos misterios del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis delitos, y confío en tu bondad y misericordia infinita, me lo perdonarás por tu preciosísima sangre. Amén. Hoy miércoles vamos a contemplar los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección del Señor Jesús. Fueron a mirar el sepulcro y encontraron un ángel que les dijo: ya no está aquí, porque ha resucitado según les había dicho. Vengan, miren el lugar donde estaba sepultado, ahora ya no está. Vamos entonces a avanzar mientras vamos rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante a su ley. Que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío.
Dios, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Misa, si gustan pasar, y mientras van pasando, voy poniendo pues agua bendita. Empezar con el canto del canto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nuestra celebración, pues agradecidos con Dios por estos días que nos ha permitido, pues rezar en nuestras calles, que Jesús, ¿verdad?, pues pase por nuestras casas, nos mire, que bendiga nuestros negocios y también, ¿verdad?, pues los santos que han también recorrido las calles, San Pedro, Santo Sebastián, pues han recorrido nuestras calles, que ellos intercedan a Dios pues, por todos nosotros. Con gran confianza reconozcamos nuestra frágil condición pecadora, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, pues el día de hoy por el barrio de San Sebastián 2, por quienes forman parte del grupo Señora Santa Ana, por los ministros extraordinarios de la comunión, las hermanas guadalupanas peregrinas a pie, también por los cargueros de San Antonio, por todos aquellos que se dedican a la música aquí en nuestra comunidad y todos aquellos que son devotos del Señor de Carácuaro. Dios les conceda a todos ellos lo que necesitan y Dios les conceda siempre su ayuda. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bien, vamos a sentarnos, escuchemos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos justamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y las avaricias, que es una forma de idolatría. Esto es lo que atrae el castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Todo esto lo hacía también ustedes en su vida anterior, pero ahora dejen a un lado todas estas cosas: la ira, el rencor, la maldad, las blasfemias y las palabras obscenas. No sigan engañándose unos a otros,
despojándose del modo de actuar del viejo yo del viejo yo y revistante del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarlo. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios.
Dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los falsos profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya ahora tienen su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen, porque después llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito. Jesús, al enseñar a sus discípulos, vaya, pues cuando le siguen, Jesús siempre busca la forma de educar el corazón, los deseos y la forma de proceder de sus discípulos. El hecho de que Jesús hubiera elegido a discípulos, yo creo que ustedes ayer recordarán el Evangelio, y decía: Jesús llamó a fulano, a perengano, a sutano, y hacía una lista Jesús de quién y a quién había llamado. Y dice, y los llamó para que estuvieran con él. Es decir, te llamo para que estés conmigo. Te llamo para que estés siempre aquí cuando te ocupe, o incluso cuando tú me ocupes a mí. Te llamo para estar contigo. Y el día de nuestro bautismo, también el Señor nos llamó por nuestro nombre. Ayer escuchábamos una lista, ¿verdad?, de 12 discípulos, e incluso decía, ¿verdad?, fulano, hijo de sutano. Jesús mira nuestra historia personal y mira nuestra familia, y llamó a fulano, y llamó a perengano, y les puso el nombre. Incluso Jesús, no al llamar a Pedro, anteriormente se llamaba Simón, y el mismo Jesús le da una misión: ser la piedra, ser el fundamento de la iglesia. Le cambió el nombre. Pues cuando uno se bautiza, también, ¿verdad?, Jesús nos llama para estar con Él. El día de nuestro bautismo también, ¿verdad?, ese día Jesús nos llama por nuestro nombre. El Evangelio dice: llamó a fulano y a perengano para que fueran sus discípulos. Pues el día de nuestro bautismo sucede eso, nos llama por nuestro nombre. Esa es la pregunta que hace el sacerdote: padrino, ¿qué nombre le vas a poner a tu ahijado? Fulano de tal, padre. Y entonces uno hace esa proclamación de ese nombre, y después, ¿verdad?, se hace en nombre de la Trinidad. Fulano de tal, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el Señor te llamó para que estés con Él. Dios te ha elegido. Nosotros no elegimos a Dios, nosotros nosotros le decimos: nosotros te seguimos, Jesús. No, Él nos busca, Él nos llama. Y hoy el Evangelio, miramos cómo Jesús, al llamar a sus discípulos y ponerles un nombre concreto y una historia, en una historia que cada uno va haciendo, dice: les llamó a los discípulos y les dijo esto, lo que hoy escuchamos en el Evangelio. Jesús ya está hablando de cómo van a ser tratados los discípulos cuando el discípulo quiere seguir a Jesús. Parecería que Jesús, en lugar de animarlos, parece que los desanima. Pero Jesús prefiere decir las cosas claras y sinceras a que el día de mañana no se vayan a desanimar. Y dice: los llamó a los discípulos y les dijo: dichosos ustedes, ¿verdad?, los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Dichosos ustedes los que lloran. Y uno dice: pero Señor, ¿cómo voy a estar dichoso por llorar? O sea, ¿de qué manera yo puedo ser dichoso porque sufro?
Parecería no que esto a los ojos del mundo es una contradicción. Sin embargo, Jesús habla que el discípulo dichoso los pobres, no tanto la pobreza, digamos, material, porque obviamente a Jesús no le gusta la pobreza material, sino más bien es decir, bueno, el pobre, ¿verdad?, tiene esa confianza en Dios providente. E incluso muchas de las personas dicen, ¿verdad?, pues ya Dios proveerá, ya Dios dirá. Sí, pues claro. O sea, mi vida no depende solamente de ti, mi vida no solamente depende de mí, de lo que yo haga. No, hombre, ya Dios proveerá. ¿Y cuántas veces hemos mirado cómo realmente Dios provee? Hoy Jesús ha dichoso los pobres, no tanto dichoso porque son las personas pobres que no tengan que comer. A eso no se refiere Jesús, sino dichoso tú que confías en ese Dios que es providente, que es Padre y que cuida de sus hijos. Claro, cada uno de nosotros estamos llamados a buscar el sustento, a esforzarnos, a dedicarnos, a buscar. Ya lo otro, pues Dios proveerá, ya lo otro Dios dirá cómo. Y por eso Jesús dice, ay, de ustedes dichosos, ¿no? O sea, dichosos porque creen y esperan en ese Dios que es providente, en ese Dios que hace lo que a nosotros, ¿verdad?, a veces se nos dificulta. Tantas veces, ¿no?, se nos hace la vida un poquito difícil y todo aquello que a nosotros nos preocupa, ya Dios se ocupa. Y ustedes y yo podemos ser testigos de esto en tantas ocasiones de nuestra vida. A veces las cosas nos preocupan y decimos, ¿y cómo le iremos a hacer? ¿Y de qué manera va a suceder? Y a veces parece que se nos va cerrando el mundo y se nos va cerrando las puertas. Y mira, todo aquello que ya nos preocupa, tranquilo, porque ya Dios se está ocupando. Lo que te preocupa, Dios se ocupa. Y a veces uno dice, pues ese día, ¿verdad?, estábamos así, y a veces decimos, y gracias a Dios encontramos a fulano y ya nos echó la mano, o de casualidad pasó perengano. No son casualidades, es el Dios providente que busca hacerse presente para ayudarnos. Y entonces Jesús va diciendo, ¿verdad?, dichosos ustedes, dice, incluso cuando los aborrezcan por mi causa. Dichosos ustedes cuando los insulten y los maldigan. Y uno dice, pero Jesús, ¿pero cómo? O sea, a los ojos del mundo esto no puede ser algo dichoso. Sin embargo, es Jesús que dice, bueno, un cristiano en medio del mundo siempre va a ser un signo de contradicción para el mismo mundo. Porque el cristiano no está llamado a vivir para la eternidad aquí. Somos simplemente pasajeros, miembros de la patria eterna. Dichosos ustedes, dice Jesús, pues claro. Y yo que muchas veces hemos experimentado esto. Dichoso cuando te aborrezcan y te expulsan por mi causa, cuando te insulten y te maldigan, cuando seas motivo no de risa, de cuchicheo. Pues sí, a veces uno va experimentando esas cosas. A veces, ¿verdad?, la gente pues se burla, tal vez, ¿verdad?, cuando rezamos a manera pública, cuando caminamos por la calle, cuando venimos a misa. Dice Jesús, dichoso tú porque te acercas a mí que yo te he elegido, a mí que te he buscado y que te he llamado por nombre. Dice, alégrate y salta de contento, porque ese día tu nombre será puesto en el reino de los cielos. Dichoso porque será grande tu recompensa en el cielo. Y después dice Jesús, pero ay de ti, el rico, porque ya tienes ahora tu consuelo y piensas que no ocupas del Dios providente. Ay de ti, ahora que te hartas, un día vas a tener hambre. Sí, o sea, las cosas no son para siempre. Y la vida da tantas vueltas que el que ahora está bien, el día de mañana ocupa del que menos uno lo espera. Pero dice, ay de ti, dice Jesús, ¿verdad? Ay de ti que piensas que no necesitas del otro. Ay de ti. Dice, ay de ti que ahora ríes porque un día vas a llorar. Es decir, el cristiano sencillamente va viviendo la vida confiando en ese Dios que lleva nuestra historia. No sé qué pasará mañana, pero al final de cuentas Dios va haciendo la vida, Dios va haciendo la historia, y Dios se va metiendo en nuestra historia personal y en nuestra historia de familia y en nuestra historia de nuestra comunidad. Dios entra a la comunidad siempre y va haciendo la vida.
así como un niño sencillamente en la mañana se despierta y pide de desayunar, no sabe si hay o no hay dinero, y sin embargo él pide porque se siente confiado en que papá y mamá pues le van a dar. Pues un cristiano es igual. Señor, voy a hacer lo que a mí me toca, lo otro en tu providencia pues lo ponemos. Y es ese Dios bueno y providente que siempre busca estar al pendiente de sus hijos. Es decir, hoy, ¿verdad?, el evangelista San Lucas escribe esto, ¿verdad?, escuchando a Jesús. Es decir, cómo Jesús fue educando a sus discípulos, cómo Jesús fue enseñando, ¿verdad?, a los discípulos para que fueran confiando en ese Dios que es Padre, que es providente y que siempre nos busca. No es un Dios lejano, no es un Dios que no escuche, es un Dios atento y cercano a aquel que le habla. Pues que Jesús, ¿verdad?, siempre nos ayude a confiar en Él y que gocemos siempre de su paz y de su consuelo. Que así sea. Si gustan ponerse de pie, por favor. Hermanos, vamos a pedir a Dios nuestro Padre que escuche nuestra plegaria y nos conceda lo que necesitamos. Después de cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que el Señor la guarde, la proteja y siempre la conserve en su amor. Oremos. Por todos los pueblos de la tierra, para que conserve en ellos la paz. Oremos. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que el Señor les dé su ayuda y les dé remedio. Oremos. Por nosotros que estamos aquí, por nuestra comunidad, Dios nos conceda una larga vida y demos un firme testimonio de ser cristianos. Oremos. Padre bueno, tú conoces el corazón de tus hijos, sabes de sus ilusiones, de sus alegrías. Concede cuanto te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentarle a Dios nuestro trabajo y ofrendas, si gusten sentarse.
Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de paz, concédenos honrar de tal manera estos dones de tu divina majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firme esperanza. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor
Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, nuestros obispos Carlos y Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tus hermanos difuntos, de tu hija Guadalupe Máximo Gabriel, en su aniversario luctuoso, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. La paz del Señor, la paz.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Un
Hermanos, con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que nos aproveche de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, pues agradezco en este día, ¿verdad?, al barrio de San Sebastián 2, San Sebastián 1 también el día de ayer, pues gracias porque nos han permitido, ¿verdad?, pues traer la imagen de San Sebastián a visitar al Señor de la Exaltación. Yo creo que hacía muchos años que no venía San Sebastián al templo y yo creo que Jesús se alegra al mirar, ¿verdad?, aquellas imágenes que se han puesto en sus capillas como custodios de sus barrios, pues que San Sebastián ruegue por sus barrios. También pidamos, agradezco a Grupo Santa Ana, a los ministros, a las hermanas guadalupanas, veo por ahí algunas con su chamarra, ¿verdad?, a los cargueros de San Antonio, a los que se dedican a la música y a los devotos del Señor de Carácuaro. Si Dios lo permite, el día de mañana estará a cargo, ¿verdad?, la procesión, pues ahora tocará a Santo Tomás I, a los choferes de las combis verdes, a la casa de oración, al grupo de SEBIM, a los semaneros del hospital, a los coros parroquiales. Pues mañana haremos esa nuestra procesión. Bien, vamos a hacer la oración del Señor de la Exaltación. Jesús mío crucificado, que desde esta tu milagrosa imagen del Señor de la Exaltación has querido manifestar a este pueblo las riquezas de bondad que atesoras para tus hijos, y que no contento con habernos redimido con tu sangre preciosísima derramada en la cruz, sigues haciéndonos el bien y prodigando tus gracias y favores a los que acuden a ti con fe y devoción. Mírame, Señor, a tus pies. Yo soy uno de esos necesitados que acude a ti en busca de remedio y consuelo. Líbrame de las ataduras de mis vicios y pecados, y si es de tu agrado, Señor, y para bien de mi alma, remedia las penas y necesidades que vengo a hacerte presente. Y si tú no lo quieres, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Dame entonces resignación, paciencia y valor para someterme a las disposiciones de tu providencia divina sobre mí. Amén. Señor de la Exaltación, ten piedad y misericordia de nosotros. Señor de la Exaltación, ten piedad y misericordia de nosotros. Señor de la Exaltación. El Señor esté con ustedes. Inclinen un poco la cabeza para recibir la bendición. Padre bueno, bendice a estos hijos tuyos. Aparta de ellos las acechanzas del enemigo, el dolor y la enfermedad. Envía delante de ellos a tus santos ángeles para que los guíen, detrás de ellos para que los protejan y con ellos para que sean su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, con el auxilio divino podemos marchar en paz. Muchas gracias por su presencia y pasen bonita noche. Que descansen.